Ministerio de Defensa Nacional. Mantener la soberanía y la integridad territorial. Yo quiero decirles que para mí es un privilegio estar en este evento, en esta ocasión tan importante, en que realmente se está fundando algo que tenemos que hacer que repercuta en un cambio de concepción en lo que es la defensa, la seguridad, incluso la soberanía de nuestros pueblos, un cambio de visión que no tiene solamente que ver con la incorporación de una porción femenina a las Fuerzas Armadas, sino de una visión femenina que tienda a lo que yo llamaría desmilitarizar lo militar, es decir, a entender de manera política los asuntos militares. Quiero decirles que es la primera vez. Ecuador es muy innovador en ese sentido, no solamente en este campo, sino en otros que son realmente ejemplo para América Latina, para nuestros pueblos y nuestros procesos. Es la primera vez que me toca, en muchos años en que he hablado de asuntos militares, estar en una mesa con mujeres. Siempre estoy con hombres, siempre son hombres los que están ahí y yo soy como el punto discordante. Entonces, me siento, la verdad, muy honrada de estar aquí y agradezco mucho esta invitación. Como el tiempo es corto, yo voy muy rápido. Se hablaba acá, la ministra hablaba de lo que significa la soberanía en estos términos que hoy está empleando Ecuador. La soberanía no es un problema de defensa estricta geográfica de un territorio, sino que considera el territorio como un evento histórico, cultural, como una construcción social y por lo tanto es a partir de ahí que se plantea el proceso, digamos, ecuatoriano y otros de defensa de la soberanía. Soberanía en estos términos entonces tiene un sentido mucho más amplio y tiene que ver con el contexto en el que estos procesos están ocurriendo. Es decir, la defensa hoy es como la otra cara de la soberanía, pero no del Estado, de la soberanía del pueblo, de la soberanía de la sociedad, de una soberanía entendida en este sentido amplio, en el que por supuesto el Estado también está como representación de esa sociedad, pero lo importante es que estamos defendiendo la capacidad propia de los pueblos de organizarse, de autodeterminarse, de generar sus propias rutas y sus propias condiciones de reproducción y de estar en el mundo. Yo creo que es muy importante entonces que nosotros consideremos en qué contexto esto está ocurriendo. Un proceso como el ecuatoriano, con estos desafíos, con estas metas tan altas como las que se tienen en este momento, que ya expuso la ministra, está ocurriendo en un contexto muy difícil, muy hostil, donde incluso yo diría que quizá la tónica va en sentido contrario y que esto es realmente poner un germen para el mundo del futuro más que para el del presente, porque implica un cambio gigantesco, sobre todo de mentalidades. No solo las mentalidades de, digamos, esa visión masculina ortodoxa de las Fuerzas Armadas en general, sino la propia visión del mundo en el que estamos, del mundo que queremos, que tiene que ver con esa crisis civilizatoria de la que se estaba hablando. Nosotros queremos un cambio civilizatorio, queremos romper con todas esas dinámicas predatorias en las que hemos estado insertos, ¿no? Colonizadoras, etcétera, y dentro de ese mundo tenemos que empezar a sentar las bases para caminar por ahí. Implica otras maneras de leer la realidad,
implica ir construyendo nuevas narrativas que desmonten la narrativa del poder, que hagan posible que la defensa se piense de otra manera, que hagan posible que no estemos montados en ese carro en el que, como se decía anteriormente, las políticas generales se diseñan en los centros pensantes de los grandes poderosos y nosotros solo hacemos el trabajo sucio, por decir de alguna manera. Nos toca perseguir aquello que ellos han determinado como los delincuentes, los enemigos, el crimen organizado, etcétera, y no podemos ni siquiera pensar en términos estratégicos nosotros mismos. No es posible, me parece a mí, pensarnos en el mundo, pensarnos de manera soberana, si no empezamos por romper estas dinámicas y por pensar cuál es nuestra propia estrategia para romper esta dinámica. Yo quisiera decir digamos de manera muy triste, dar un ejemplo, y es que creo que el mejor caso para ilustrar justo ese camino de sumisión o de repercusión simplemente de las estrategias dominantes es el caso de México. Y el caso de México es el de un país que en los últimos 10 años ha sido realmente destruido. La cohesión social, la comunidad nacional, todas estas cosas que hacen que una nación tenga sentido y que realmente podamos pensar en soberanía popular, han sido rotas en el país culturalmente, está muy golpeado, es como una especie de mosaico deshecho, gracias a que se decidió hacer ahí esta guerra contra el narco, que era lo que en esos centros de pensamiento, esos grandes poderosos habían determinado que era lo que había que hacer para, digamos, salvar el mundo. Entonces yo diría que el primer paso es pensar dónde estamos, pero pensar por nosotros mismos, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo nos ubicamos en ese contexto. Voy a hacer muy rápido, porque hay muy poco tiempo, un recorrido por lo que ha sido el movimiento de esos grandes poderosos, en verdad representados por Estados Unidos, porque es la cabeza de todos esos ámbitos del poder, de esos centros de poder, y siendo la cabeza, por supuesto, el lugar de pensamiento estratégico más importante, no creo que, digamos, nadie pueda poner esto en duda, es en la actualidad el Pentágono, el Comando Conjunto de Estados Unidos, Pentágono y Departamento de Defensa actuando juntos. Es ahí donde se diseña la política mundial, tanto la militar como otras, pero la militar particularmente. ¿Por qué es muy importante la militar? No solamente porque usa armas, sino porque es el pensamiento más estratégico que existe, mucho más que el económico, mucho más que otros pensamientos en otras dimensiones. El pensamiento militar es el más abarcante, es el que nos permite, digamos, entenderlo todo, tener todo, porque supuestamente tiene que tener todo bajo control. No se le pueden escapar partes, porque entonces, si a lo mejor en términos culturales que se nos escape una parte no es riesgoso, en términos militares sí lo es. Entonces está obligado a ser absolutamente abarcante. El Pentágono ha pensado, justamente por esto, y porque leyendo el momento dice, este es el momento definitivo para afianzar la hegemonía total, la hegemonía, digamos, el control casi absoluto del planeta, porque es un planeta, digamos, muy contradictorio, con muchas idas y venidas, y este es un momento histórico en el que ya no hay campo socialista, en el que se han soltado muchas riendas en muchas regiones y que es posible entonces entrar en ellas y jalar todas las riendas desde un mismo lugar. Esta es la idea. A esta idea el Pentágono la ha caracterizado como dominación de espectro completo. Quizá no se tiene que dominar todo, pero sí se tiene que controlar lo estratégico para poder tener esas riendas todas juntas en la mano. Y esa dominación de espectro completo tiene que ver con
una visión geográfica en la que no solamente están tierras, sino también mares, etcétera, ¿no? Es decir, polos, glaciares, todo lo que comprende el planeta e incluso el espacio exterior, pero que no es solamente geográfica, sino que es dimensional. El espectro completo quiere decir lo económico, lo político, lo cultural, lo social, lo militar, etcétera, es decir, todas las dimensiones de la vida. Por esta razón, y porque lo militar directamente quizá es algo en lo que han avanzado mucho más, una de las preocupaciones centrales del Pentágono dentro de este esquema es construir una narrativa, construir o seguir impulsando, porque de hecho está construida desde hace tiempo, una narrativa que permita mantener estas condiciones estas relaciones de poder, estas condiciones de manejo, de control del territorio mundial y de las sociedades mundiales. Por sociedades quiero decir en este país, incluso no solamente las sociedades humanas, sino de repente hasta las sociedades animales o vegetales, es decir, la vida en su conjunto, que es, bueno, otra discusión. Esto implica trabajar con las mentalidades, trabajar muy fuerte con las mentalidades, y esas mentalidades son justamente las que creo que es imperativo desmontar y que es un campo de trabajo fundamental para nosotros en este momento. Los, digamos, dos puntos centrales que yo marcaría de esta estrategia, de esta gran estrategia de control, serían controlar recursos naturales, que son la base de la materialidad existente y futura, y controlar insurgencias de cualquier tipo, es decir, contrahegemonía, iniciativas de organismos regionales, internacionales, que contravengan las reglas generales, es decir, en un sentido muy amplio, el campo de la contrainsurgencia, que es también un campo de las mentalidades. Con estos elementos, digamos, de contexto, paso a una cosa que quiero mostrar en los, a ver, con un, espero que se vea bien, sí se ve bien, ¿verdad? Con un sistema de mapas, muy rápidamente yo quisiera mostrarles lo que es América Latina en los últimos 10 años. América Latina, un dato que es importantísimo, agregando a lo que ya decía la ministra María Fernanda hace un rato, no solamente es un espacio donde hay una gran cantidad sustancial, cualitativa de recursos naturales, con toda la diversidad, con endemismos específicos, es decir, es un territorio riquísimo, pero además es una isla donde está ubicada esa gran potencia que representa a los poderosos del mundo, pero que además está en competencia con otros. Y esa gran potencia tiene digamos, la facilidad de que como América es una isla, pues es una isla suya, la puede rodear, la puede cercar, y es algo por lo que se ha preocupado desde antes, pero también en los últimos tiempos. Estos últimos 10 años tienen dos partes muy claramente definidas. Una primera, yo diría casi como hasta el 2006, de emergencias, de lo que podríamos llamar insubordinaciones de diferente carácter, de diferente tipo. Hay desde la creación de organismos regionales que un poco contravienen las reglas del juego, como puede ser ALBA, como hay también una cantidad de emergencias que no vienen promovidas por los estados, sino que están en la sociedad por todos lados, rebeldías contra megaminería, rebeldías por el desplazamiento de pueblos indígenas, en contra del neoliberalismo, etcétera, cantidad de movimientos, movilizaciones que están en todo el continente, que estuvieron muy fuertemente en esos primeros 5 o 6 años de la década, que quizá hoy están de otra manera, ¿no?
pero por lo menos no están tan visiblemente en efervescencia quizá como en esa primera parte de la década. Y hubo otra cosa que a mí me parece que a veces no tomamos suficientemente en consideración, y es que parte de esas agrupaciones regionales que se estaban formando eran a la vez una nueva manera de entender la integración, de gestionar coaliciones entre países, pero también de ocupar el territorio, con una visión estratégica pues singular, realmente que tenía el presidente Chávez. Se creó Petrocaribe, que es un área fundamental dentro de América Latina, en la que se empiezan a establecer relaciones a través del intercambio del petróleo, que van haciendo que esa área del Gran Caribe, que es el área petrolera más importante, bueno, hoy con los yacimientos descubiertos en Brasil, digamos, es una de las dos más importantes, la del Gran Caribe y la de Brasil, de las costas brasileñas, en donde en realidad se está jugando gran parte de la disputa por el territorio, porque justamente es ese petróleo, esos energéticos los que estaban haciendo falta a Estados Unidos principalmente en un momento en que estaba en crisis energética. Entonces era fundamental la creación de Petrocaribe, y les pido como que guarden la imagen de esta visión geográfica de Petrocaribe. A partir más o menos del 2006, pero muy claramente de 2008, hay un cambio en la política que está teniendo el Pentágono para acercarse a la región. Durante todos estos años de 2000 en adelante no se dejó de acercar, contrariamente a aquello que se piensa de que como estaba yendo a Medio Oriente, como estaba metiéndose en las guerras, Afganistán, Irak, etcétera, bueno, en realidad estaba descuidando a América Latina. Todo el mundo hablaba eso, ya no nos quieren, ya no nos hacen caso, no invierten acá. Mentira, seguían invirtiendo en el terreno económico, seguían echando a andar planes estratégicos de diferente tipo, y además seguían teniendo un avance en sus posiciones de control militar y de seguridad. Bueno, no sé qué les voy a contar, me quedan 5 minutos. A partir de ahí hay la idea de ir recreando sus correas de control y de seguridad, y entonces se ha llegado en la actualidad a algo que me parece que es una visión como esta, el restablecimiento de un corredor geográfico, además de todas las otras cosas, en el que se afianzan otra vez las políticas hegemónicas que está lanzando Estados Unidos. Hay dos áreas muy importantes en el continente, que son esta de acá del Gran Caribe y la de acá del Cono Sur, le llamo yo, ¿no? Son dos áreas que en términos de recursos, pero también de control político, van a ser importantísimas, y sobre esas dos se estuvo trabajando. La primera de ellas, la más importante realmente, digamos que de lo estratégico, la más estratégica, es la del Gran Caribe, en donde hasta el año 2008 se había avanzado en una serie de posiciones que empiezan en realidad con el Plan Colombia, con la salida de Panamá y entonces el establecimiento de un triángulo de bases en un área más amplia, es decir, una serie de cosas que se habían estado haciendo mientras las efervescencias sociales corrían en América Latina. En el momento en que esto empieza a bajar un poco, la cresta, digamos, de la movilización empieza a descender, hay también un afianzamiento de políticas de control que empiezan en 2008 con 3 acontecimientos muy importantes. El que marca el inicio es Sucumbíos, el ataque a Sucumbíos, que pues como ustedes mismos han estudiado aquí y nos han documentado, fue por supuesto no solamente una acción colombiana, sino también una acción norteamericana que se trabajó desde la base de Manta. Por eso era tan importante que la base de Manta regresara a control
de la sociedad ecuatoriana. Esto inicia, digamos, marca la pauta de un periodo en el que a través de políticas de diferente tipo y de mecanismos de muy diferente carácter, se van poniendo puntos de posicionamiento en el continente. El segundo, muy diferente a Sucumbíos, que es guerra preventiva, de algún modo, o sea, fue un intento de guerra preventiva, de guerra unilateral de algún modo. El siguiente es la iniciativa Mérida, que se vincula con Sucumbíos porque se dice que como en Sucumbíos había mexicanos, esto nos hace pensar que México está involucrado con las FARC, etcétera, toda esa historia que se armó y que entonces justificó que en México se desarrollara una iniciativa Mérida, un plan México equivalente al plan Colombia. Y a partir de ese momento ese va en crecimiento y ocurre lo que les decía yo hace un momento, la sociedad mexicana realmente es una sociedad que podríamos decir en guerra, ¿no? Muy, muy destruida. Y el tercer elemento que es, yo diría, hay que llamar la atención sobre tres tipos de movimientos. Las envolturas, que es el relanzamiento de la cuarta flota y que por supuesto abarca esa gran isla, le da la vuelta a la patrulla y le pone una frontera en el mar, y los otros que son entrar o bien por las costuras, digamos, a políticas de los países, políticas fronterizas, etcétera, o bien al interior de los países. Estos tres elementos ocurren los tres en 2008, muy rápido, o sea, se empieza a caminar rápido. Del 2000 al 2007 se había caminado bien, firme, pero un poquito más lento. 2009 es el año de la aceleración total. Hay un convenio para instalar nuevas bases militares en Colombia, bases militares que tienen un alcance más bien transcontinental, ya no solamente continental, pero por supuesto una cobertura continental muy amplia y que están en el corazón de esto que en América Latina se está entendiendo como insurgencias, de cualquier tipo, ¿no? Las de los estados, ALBA, etcétera, todas ellas. Entonces hay el convenio con Colombia, que aunque hoy está detenido, digamos, es como un lanzamiento, una proyección hacia el horizonte. Hay el golpe de Estado en Honduras, que por supuesto hay también, está documentado que fue en gran parte urdido en la Embajada de Estados Unidos, y ni bien inicia 2010 con el terremoto de Haití, hay un desplazamiento del cuartel general del Comando Sur a Haití, es decir, a la puerta del Gran Caribe, o sea, esa puerta que siempre ha sido tan codiciada por todos los que quieren entrar a la región y que es la puerta que de algún modo cuida la entrada al área petrolera del Gran Caribe. Entonces, el terremoto en Haití se traslada el Comando Sur para allá y es el que controla comunicaciones, abasto, lo que sea. ¿Ya terminamos? Bueno, hay un acuerdo con Panamá para poner nuevas bases militares, 11. Hay un acuerdo con Costa Rica para tener 46 bases itinerantes con los barcos de guerra a los que les es permitido circular ahí. Hay un intento, digamos, de desestabilización en Ecuador con el 30S. Se inicia nuevamente la instalación de bases en Honduras, más allá de la de Sotocano, que siempre fue la base del Comando Sur en Centroamérica. Y hay, para cerrar el círculo, una iniciativa de seguridad que se lanza en la misma región donde Petrocaribe estaba avanzando de manera firme en alianzas y relaciones de los países. Hillary Clinton misma recorre la zona y dice, en este lugar recogemos lo que habíamos sembrado antes y se estaba desarticulando a través de las políticas venezolanas en Petrocaribe y volvemos a amarrar todas las cuerdas y con eso, digamos, consolida la posición estratégica de Estados Unidos en esta región. Y si ustedes se fijan
digamos, son solo los grandes eventos los que yo estoy marcando aquí y tenemos el área completamente, digamos, como bombardeada de posiciones. Ya no puedo explicar más, pero simultáneamente a partir de 2008 hay un avance en la región del Cono Sur famoso que se posiciona como punto central en Paraguay, que es el lugar que está justo enclavado en medio del Mercosur, encima del acuífero guaraní, en medio de los países más importantes de la región, parado encima de los corredores económicos de la región, etcétera, y que permite a partir de ahí establecer una posición de control hacia toda el área de la región. Esto ocurre al mismo tiempo que se dan ejercicios militares, que se hacen tratados de libre comercio, que se impulsan iniciativas infraestructurales que permiten la penetración de capitales, como de estos proyectos de megaempresas extractivas que están en toda la región. Es decir, es una estrategia militar que es simultáneamente una estrategia de espectro completo, como decía yo en un inicio. No interesa solo controlar militarmente, interesa poder usar los recursos, hacer uso de los territorios, disponer de los territorios y por supuesto que bueno, eso se logra a través de estas diferentes como brazos, como dimensiones de la estrategia, que serían la económica, la infraestructural, la militar y la cultural.